Gloria a Dios. Señor Jesucristo le bendiga, hermanos. Una vez más aquí en la casa de la corrección. Les invito en el nombre del Señor Jesucristo a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 13, verso 5 en adelante. Amén. Génesis capítulo 13, verso 5 en adelante. Amén. Este mensaje, pues vamos a leer bastante. Este mensaje se llama: la palabra de Dios llama a una separación total de la incredulidad. Y el texto base es este, Génesis 13, 5 en adelante. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y fereceo habitaban en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, y si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Amén. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de las llanuras, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré, y a tu descendencia para siempre. Amén. Amén. Vamos a orar. Bondadoso Dios y Padre celestial, creador de los cielos y de la tierra, la gloria, la honra y el poder es para ti, Padre, en esta hora. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, Señor, dando el pan a tus hijos, Señor, a tu pueblo. Te pedimos, Señor, que esta palabra de este mensaje del día y de la hora sea adentrando en los corazones de mis hermanos y sea inscrita en las tablas de sus corazones y haga morada en ellos, Señor, y que esto dé vida. Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como les venía diciendo, la palabra de Dios llama a una separación total de la incredulidad. En este último tiempo he podido vivir esto, y uno no puede predicar algo que no ha vivido. Amén. Y Dios me ha permitido compartir a muchas personas el evangelismo, y siempre tocamos este tema. Muchas veces la gente no entiende por qué los problemas, por qué ciertas dificultades, y es que Dios siempre hace una separación, siempre va a hacer una separación, aún en la familia, en la sociedad, en la congregación y en la palabra. Amén. Siempre va a ser así. Y vamos a leer del mensaje. Dice así: ahora el pensamiento, la palabra de Dios llamando a una separación total. Nosotros solo nos enteramos de esto a medida que vamos leyendo la palabra y vemos la palabra misma manifestarse. O sea, lo que estamos leyendo de Abraham y Lot. Ahora, en el principio, Génesis 1:3, encontramos eso: las tinieblas estaban sobre la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Por tanto, la palabra de Dios comenzó a separar la luz de las tinieblas desde el principio,
permaneciendo así hasta el día de hoy. Mire, Génesis es el principio. Y usted, para encontrar la raíz de cualquier asunto en la Biblia, debe ir a Génesis, que quiere decir principio. Amén. La mayoría sabemos eso, ¿cierto? Mire, ese es el orden de Dios establecido. Mire, para la naturaleza, para los animales. En este caso aquí, por ejemplo, una separación. Las tinieblas de la luz. En la familia también. El orden del hogar también está en Génesis. Hablando en palabras castizas, si usted sigue leyendo, se da cuenta que Dios mandó a trabajar o al hombre y a la mujer en el hogar. Dice que él trabajaría para que la tierra le diera el alimento y la misma tierra le robaría y le quitaría la fuerza. Y a la mujer le dijo: y ahorita yo aumentaré el dolor en tus preñeces. O sea, la mandó a criar hijos. Ese es el orden correcto. Amén. Entonces, si usted quiere encontrar la raíz de cualquier asunto, vaya a Génesis. Ese es el orden. Y mire este orden. Dios hace una separación siempre. Siempre hay mucha gente que no entiende eso, pero está en la Escritura. Como dije anoche de Jesús, cuando él apenas tenía 12 años y siendo error de su madre, la cual es tenida por la gente como la madre de Dios, ¿cómo fue entonces que la mujer dijo: he aquí tu padre y yo te hemos buscado con llanto? Y rápidamente él, siendo la palabra, dijo: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Vean, ella estaba declarándolo a él ser el hijo de José, pero él no era el hijo de José. Si hubiera sido el hijo de José, hubiera estado con él, pero él estaba con el padre en sus negocios. Por tanto, la palabra siempre es correctiva y siempre tiene la razón, y la palabra siempre corregirá todo lo incorrecto. Amén. Mire, Jesucristo es la palabra, él es el verbo. Todos lo sabemos, ¿cierto? Cada palabra de esta Biblia es Jesucristo. ¿Listo? Mire, Jesucristo con 12 años corrigió a la persona que Dios puso en esa tierra como es el jugador, como la mamá. La corrigió. Si el papá hubiera sido José, José era carpintero, él hubiera estado en la banistería, ¿cierto? Mire la palabra cómo hace la corrección. Y miren lo que está diciendo aquí: la palabra siempre es correctiva y siempre tiene la razón, y la palabra siempre corregirá todo lo incorrecto, siempre. Aquí viene un tema: los sueños. Muchos sueñan, otros no sueñan, muchos sueños son muy claros, otros no. Pero hay un asunto: si un sueño va en contra de la palabra de Dios, no es de Dios. Y aún un sueño puede ser muy escritural, pero si no tiene la interpretación, que solamente la podría hacer un profeta, o en el mismo sueño Dios te lo pudiera decir, pero si no lo hay, es eso quieto, porque si no nos vamos a enredar con el asunto. Y todos nosotros sabemos eso, que un único que puede interpretar un sueño es un profeta. De resto, en este momento no lo tenemos. Amén. Entonces deje ese asunto quieto. Pero si el sueño va en contra de la palabra de Dios, no es de Dios. Mire que aquí dice, aquí lo estamos leyendo: la palabra siempre es correctiva y siempre tiene la razón, y la palabra siempre corregirá todo lo incorrecto. Un ejemplo: hace muchos años había un testimonio por ahí de una mujer del Ecuador que Dios la llevó al cielo y al infierno. Y en el infierno vio que existía un niño de 8 años en el infierno, y mucha gente creyó eso, pero eso no cuadra con la Biblia y con el mensaje. Muchos creyeron eso, pero nosotros tenemos algo que da más luz: la palabra y el mensaje del día y de la hora. Y el mensaje dice que los niños son salvos por gracia hasta los 12 años. Después de los 12 años le toca buscar arrepentimiento y salvación. Así dice el mensaje, ¿cierto? Y aún la Biblia lo afirma, y ahorita vamos a tocar ese tema, porque Dios no se mueve en casualidades ni improvisa cosas. Ahora, cuando la tierra, que Dios iba a usar la tierra y ella estaba completamente en tinieblas, el Espíritu de Dios habló y dijo: sea la luz. Y él separó la luz de las tinieblas, y desde entonces ha estado haciendo eso, separando la luz de las tinieblas. La palabra de Dios también separó las aguas de la tierra en el principio. Dios habló y las aguas fueron separadas de la tierra. Por tanto, él tenía un motivo para eso. Dios no improvisa. Él no puede improvisar, porque es que ya vio todo en su mente desde el principio y ya sabe cuál es el final.
Entendamos eso, hermanos. Muchas veces nosotros hablamos más, decimos, por casualidad me encontré un plano. Casualmente sucedió eso. Eso no existe. Métanlo en sus corazones. Todo está planificado. Amén. Y Él no improvisa. Es que a veces decimos que si yo hubiera hecho este negocio, quizás no hubiera ido bien y hubiera hecho esto. Es que si yo hubiera llegado antes, no. Es imposible. La Biblia dice que nadie puede añadir a su estatura un codo, sea 45 centímetros más de estatura. Es imposible. Por más que alguien se alabe y se jacte hablando, no puede hacer nada por sí mismo si Dios no lo permite, sea bueno o sea malo. Así es verdad. Dios jamás habla una palabra a no ser de que Él tenga un motivo para hablar esa palabra. Él no es como usted y yo, que tan solo es especialmente yo, que hablo tantas tonterías. Dios habla toda la palabra con un objetivo, y es algo que Él está tratando de lograr y que logrará por su palabra, y ella obrará exactamente lo que Él dijo que haría. Amén. Amén. ¿Sí escucharon eso? Dios nunca dice algo solo por decirlo. Eso tiene un motivo y un objetivo. Por ejemplo, lo de los niños a los 12 años. Si usted lee la historia de la hija de Jairo, que en esa misma historia está la mujer que tocó el borde de su manto. Si usted lee bien, según el Evangelio, dice, ¿por qué llora? Ella no está muerta, ella duerme. Y ellos se burlaron de ella. Dice que él entra a la casa, saca a los incrédulos, se queda con el padre, la madre y unos discípulos, y dice, talita cumi, levántate. ¿Cierto que dice así? Y ella se levanta. Y es extraño, tienen que leer con revelación, porque ahí hay un punto que dice, porque la niña tenía 12 años. Y ahí termina el asunto. Una cosa rara. Pero mire, el mensaje lo aclara. Dios jamás habla una palabra a no ser de que Él tenga un motivo para hablar esa palabra. ¿Ustedes nunca se han preguntado eso? Ahí está la respuesta de que los niños no salvan hasta los 12 años. De ahí en adelante, busque salvación, porque la salvación es individual. Amén. Amén. Entonces, mire, le dejo como tarea eso. Busque ese evangelio. ¿Por qué? Solo acentúa eso. Parece una cosa buena como sacar como el contexto. Pareciera. Pero no es así. Dice, porque la niña tenía 12 años. Punto. Se acabó el asunto. Seguimos al siguiente tema. Extraño. Pero mire, el mensaje no puede fallar y la Biblia tampoco. Amén. Sigamos adelante. Ahora, si Dios dijo sea la luz y no hubo luz, entonces eso no es. Eso no fue Dios quien lo dijo. Amén. Eso nos pasa a todos. Suponemos cosas, nos imaginamos cosas, pero no cuadran con la Biblia. Entonces no lo dijo Dios, sencillo. Mucha gente que se confunde con eso, más que todo en la denominación, y mucha gente que oye de todo. Hoy día con el famoso TikTok y el internet, para ahora hay gente que habla de la Biblia, cantidad de cosas perversas que no puede poner, y la gente cree eso. Pero no se dedican a escudriñar la escritura si es que eso es verdad. Amén. Dice, cuando Dios dice algo, Él tiene que respaldar lo que dice. Y cuando la palabra de Dios ha sido vindicada, la palabra habiendo sido vindicada, eso es la luz. Ahora, la palabra en sí no es luz, hasta no ser una luz vindicada. Vindicar, ¿qué es? Es confirmar que eso es veraz. Amén. Amén. Cuando Dios dice algo, Él lo tiene que respaldar. Él tiene que respaldar lo que dice. Y cuando la palabra de Dios ha sido vindicada, la palabra habiendo sido vindicada, eso es la luz. Cuando se muestra ya vindicada, Dios mismo es su propio intérprete. Amén. Entonces hay cosas en la Biblia que no entendemos. En algún momento Dios nos dará la revelación en su debido tiempo. Pero cuando empezamos a sacar conclusiones y atar aquí y allá y eso no va a servir, porque eso es basarse en nuestra propia prudencia. Es mejor orar y dejarlo quieto. Y dice el mensaje que en algún momento Él le va a revelar. Amén. Ahora, hoy Dios ha hecho una promesa, y cuando esa promesa es vindicada, entonces eso es la luz. Esa es la luz del día cuando la palabra es vindicada. La palabra para la hora es vindicada. Entonces Dios iba a tener una tierra en la que habría de crecer vegetación, y en lo que Él tendría gente sobre esta tierra. Y luego Él habló y separó las aguas del mar. Mire, Dios siempre ha hecho una separación. La Biblia, el mensaje habla de que lo natural tipifica lo espiritual. Mire, Dios es tan sencillo para una persona entender y conocer más de Dios. Mire la naturaleza, el mensaje lo dice, y los que hemos ido al campo y todo eso nos damos cuenta que Dios está en la naturaleza. Amén. Aún las aves y los animales saben quién es su creador y le obedecen.
Usted no va a preguntar por qué las aves cantan, empiezan a cantar como a las 3:30 de la mañana o 4. Esas son las alabanzas a Cristo el Salvador. Gloria a Dios. Por ahí hubo un himno muy viejito. Ellos saben para qué fueron traídos a esta tierra. Y aún la Biblia dice que ellos no se preocupan por trabajo que nuestro Padre Celestial les alimenta, porque ese es el trabajo de ellos, alabar, glorificar. Aún el agua de los ríos y de las quebradas también alaban al Señor. Amén. Lo glorifican. El mismo mensaje dice, el mismo profeta habla de eso. Le dice ese glu, 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 diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La misma Biblia dice, todo lo que respire alaba a Jehová. Amén. Así no quiera, igual lo está glorificando. Ahora, si nosotros creemos la palabra de Dios, ella es la palabra de vida para nosotros. Pero si dudamos de la palabra de Dios, es muerte para nosotros. Pues habiendo hablado Dios, ¿quién podrá negarla? ¿Ven? Y si nosotros dudamos de la palabra de Dios, entonces se torna en muerte. Amén. Vea, con Dios es sencillo, el ser humano es el que lo vuelve complicado y lo enreda. La palabra de Dios es clara, eso no hay que voltearlo, solamente es obedezca, crea y obedezca. Amén. No es razón, no es que yo no entiendo ese asunto. Quizás hay unas cosas que no entendamos, incluso puede que partamos a tierra sin entenderlas. Pero dice el mensaje que vamos a tener mucho tiempo, o sea, la eternidad, para hablar con Él y Él nos va a responder a las cosas. Como muchas cosas que dejan cabezón a mucha gente aquí, del por qué hay gente con buen testimonio, con el Espíritu Santo y que le sirven al Señor y le pasan unas cosas que uno dice que no quiero estar en los zapatos del hermano. Y yo sé que aquí hay gente que lo pregunta, pero ¿por qué le pasa eso? Eso tiene una respuesta. Eso tiene una respuesta, la Biblia lo habla y el mensaje también. Y el mensaje dice que la recompensa que usted no recibió en esta tierra, allá lo está esperando. Que si usted no consiguió una casa aquí nunca en esta tierra, aún sirviéndole al Señor y con el Espíritu Santo y en el puesto del deber, allá le espera una mansión. Amén. Amén. El mensaje habla de eso. Entonces no me preocupe, si usted aquí ha arañado la tierra, como dice un hermano por aquí, como si una casa, tranquilo que ahora está esperando una mucho más de la que pueda tocar aquí. Amén. No sé si eso es eso, porque gracias a Dios que Dios me dio a mí. Mira, bueno, era que la que me tocara era que no será igual a la que le va a tocar a aquel hermano que aquí no pudo conseguir nunca esa casa. No lo sé. Mi asunto no es eso. Aquí el asunto es salvación y vida eterna, ir por las almas. Otro día ya Dios nos responderá eso. Entonces, cuando Eva dudó una pequeña fase de la palabra de Dios, ¿y qué hizo? Causó todo este problema que tenemos hoy. Si ella hubiera permanecido detrás de la palabra, fortificada detrás de la palabra, con toda la armadura de Dios, sin haberla descreído, entonces no habría ocurrido el desenlace actual. Nunca hubiera acontecido de esta manera. Pero lo ven, ella entró la muerte, Eva. Y todos sabemos cuál fue el pecado original, un adulterio. Amén. Amén. Y ella causó eso por descreer. Y lo mismo podemos entrar nosotros. Por mucho que usted y yo oremos, nos arrodillemos, ayunemos, vayamos, evangelicemos y esto. Si uno coge una sola palabra y la descree, automáticamente es antipalabra, anticristo. Estamos fuera. Amén. Entonces miren lo que causó Eva solo por descreer una palabra. Todo lo que causó. Entonces dice: luego Dios también tuvo una expiación, siendo misericordioso con nosotros. Él aceptó una muerte en sustituto por la muerte de ellos, lo cual las dos, Él separó también la vida de la muerte en el huerto del Edén, y lo hizo por su palabra. Y aún el Deuteronomio está: si me oyeres y me obedecieres, viviréis, y si no me obedecieres, moriréis. O sea, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Así dice, clarísimo. Eso no necesita interpretación. Eso no necesita buscar a alguien para que lo interprete. Eso está demasiado claro. Son dos leyes. O usted cree o no cree. Vida o muerte. Sencillo. El ser humano es el que lo ha enredado todo con sus razonamientos. Jesús nos ha dicho constantemente que hay una separación, y nos damos cuenta que la última cosa predicha para la raza humana antes del gran día final, cuando subamos a la presencia de Dios, es que habrá una separación final. Él va a separar las ovejas de los cabritos. Miren, en Génesis habla de una separación en lo natural,
Y aún en los últimos días para nosotros sigue hablando de una separación de la incredulidad. Todo lo que se llama incredulidad y está en contra de la palabra de Dios, hay que separarse de ello. Hay un consejo del enviado de Dios, dice: apártese de todo género de maldad, apártese, huya. La Biblia dice incluso: huid de la fornicación. Amén. Y no solo se fornica en esta carne, en lo espiritual. Cuando se coge la palabra de Dios y se mezcla con tradiciones, con dogmas, con ideas propias, con suposiciones, con la opinión de fulano y de perencejo que cree ser algo, ahí uno está adulterando, y está fornicando, y está siendo un fornicario y un adúltero, está mezclando la palabra inadulterada con algo que está leudado. Amén. Entonces el mismo Jesús dijo que iba a hacer una separación, las ovejas de los cabritos. Dios continuamente ha estado separando, y es lo que Él está haciendo en esta noche. Eso es lo que Él siempre hace. Uno lo puede ver en cada reunión. Él separa la fe de la incredulidad. Él habla, Él mismo se declara a los que le crean y tengan fe en Él. Oiga, hay gente que me dice: yo estoy buscando a Dios. Pues legalmente Dios es el que lo busca. Cuando Él hace el llamado, la actitud correcta del ser humano debería ser atender a ese llamado. Entonces empiezo a buscar cuando ya lo llama. Amén. Pero el ser humano de por sí no atiende a eso, y Dios sabe, y Dios se da cuenta cuando el ser humano le entendió y le dio la espalda. Él sabe. Uno no puede engañar a Dios. Dios continuamente ha estado separando, y es lo que Él ha estado haciendo en esta noche. Eso es lo que Él siempre hace. Uno lo puede ver en cada reunión. Él separa la fe de la incredulidad. Él habla, Él mismo se declara a los que le crean y tengan fe en Él mismo. Entonces la Biblia dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que toca se le abrirá. Es una ley universal. Amén. Ahí no lo está como dividiendo, que si eres creyente y tocas se te abre. No, es universal. La persona que tenga eso en el corazón y se está buscando a Dios, lo va a encontrar en algún momento. Hay mucha gente que con sinceridad han ido de religión a religión con sinceridad, esperando encontrar a ese Dios de la creación, porque tiene una hambre y una sed en el corazón que el mismo Dios ha puesto. La misma Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo mismo en otro tiempo le dije al Señor, las pocas veces que me pude arrodillar, y el Señor: pon mi hambre y sed de justicia, si es que aún no he cruzado la línea de misericordia. Porque uno, para acercarse a Dios, tiene que ser sincero, porque Dios mide el corazón. Usted y yo le podemos decir a Dios de todo con esta boca y poner caras de cordero, y es el cuento. Dios mira el corazón, si es que es verdad, si eso es sincero. A Dios hay que acercarse con sinceridad, así de vergüenza, porque de eso se trata pues el asunto. Porque con el ojo seco Dios no recibe eso, no acepta eso. Amén. Y ahí es donde mucha gente, por ser mal enseñados y mal instruidos, tienen decepciones, y después le cogen tirle a Dios como si Dios tuviera la culpa. Amén. Entonces mire, ahora encontramos en Números, el capítulo 6, que el llamamiento de un nazareo, el llamamiento nazareo era de ellos separarse de todo el mundo para la palabra de Dios. Ahora ese es un llamamiento nazareo, separarse. Y mira lo que dice aquí: nos enteramos que Sansón era un nazareo para el Señor, y él fue separado de él por una señal, y esta señal era que él se dejara crecer el cabello con 7 quedejas. Era una señal de separación, de que él había sido llamado con un propósito. Y no quiero empezar en esto porque dije esto, yo solo iba a hablar por unos minutos, pero pienso que hoy, cuando vemos a nuestras hermanas lucir el cabello largo, como dice la Biblia que deberían, yo pienso que eso es una señal nazarea de que ellas quieren seguir al Señor. Y sé que suena fuerte. Oiga, está haciendo la comparación. Entonces, hoy digo a mis hermanas que se dejan crecer el pelo, eso quiere decir que ellas quieren seguir al Señor. Entonces, mire, la fe sin obras está muerta. Mucha gente pues sí que cree, y que ellos creen que ellos aman al Señor, pero si no cuadran con la Biblia y no ponen en práctica, es mentira, no creen. Y encontré el extracto, y lo tengo aquí, es fuerte y es horrible, la verdad, porque yo personalmente me sentí confrontado por eso. El extracto que dice:
que si usted no obedece y no pone en práctica, en realidad no cree. Por más que me diga que usted cree, que usted tiene el Espíritu Santo, que usted nació de nuevo, si usted no pone en práctica la palabra de Dios, no cree, sencillo, no cree. Y lo encontré, ahorita se lo voy a leer. Entonces, les toqué profundamente, pero lo es. Parece ser algo que alguien tratara de hacer, cumplir con algo que Dios les dijo que hicieran. No importa el precio, lo que el mundo afuera tenga que decir de eso, ni cuántos lo menosprecien los burlones. O sea, si usted quiere cumplir la palabra de Dios, usted va a encontrar con burlones, detractores, criticones, la familia le va a dar la espalda, como los primeros que se lo oponen. Amén. Los mismos hermanos de la congregación, mucha gente se le va a oponer, porque en toda congregación hay 3 clases de creyentes que de eso han estado predicando. En todo lado, siempre. Si usted toma a Dios en serio, lo coge en serio, pero eso tiene un precio. Eso no es de puro para el pan dulce, como dice vulgarmente. Porque el Evangelio en ningún momento fue presentado como algo sencillo. El mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y en esta parte es maravillosa. No sé si no lo han leído, pero lo tengo como tarea. Lean los Evangelios, estudien los Evangelios. Son los 4 guardianes. Hay una parte que dice así: no hay quien haya dejado padre, madre, hijo, esposa, que herede 100 veces más en esta tierra y herede la vida eterna. Y en otro evangelio dice que no hay quien haya dejado padre, madre, hijo, esposa, tierra por mí, que reciba 100 veces más en este siglo con persecuciones. Oiga, sí dice un evangelio, yo lo leí, no sé si usted lo ha leído, acentúa eso, que va a recibir en esta tierra, pero con persecuciones. Jesús en ningún momento prometió un lecho de rosas, en ningún momento. Amén. Listo. Ahora, yo sé que ellos reciben crítica, pero si nosotros no fuéramos criticados, entonces algo andaría mal. El mundo siempre conoce a los suyos, pero como he dicho, que recuerden, la crítica por causa de la palabra de Dios solamente son dolores de crecimiento de su gracia. Muestra que ustedes se han separado para ser cristianos. ¿Sí lo entendieron? Pues repito. Solamente dice, el mundo siempre conoce a los suyos. O sea, cuando el diablo a alguien que dice ser creyente lo tiene ensalzado, endulzado, abrazado, usted no va a haber problema por ningún lado. Todo el mundo le va a dar palmadita en la espalda, todo el mundo va a estar de parte suya, pero además es que usted coja la palabra de Dios en serio, por práctica, ahí ya el sacudimiento, los detractores, la crítica. Pero dice que aquí dice que eso es bueno, solamente son dolores de crecimiento de su gracia. Muestra que ustedes se han separado para ser cristianos. ¿A qué refiere esto? El hermano habla de esto y dice que los niños, yo nunca había escuchado eso hasta que lo leí en el mensaje, que en ciertas edades, incluso el mensaje dice que cada 7 años hay un cambio. En la niñez, a los 7, después a los 7 ya va a entrar a la adolescencia, y después a los otros 7 años hay otro cambio, y entra a la juventud, y a los 7 años y otra vez van pensando a ser ya un adulto, y después siguen sumando eso y va a llegar a un adulto mayor. ¿Ya? Entonces dice que cada vez que un niño está creciendo, pues le duelen los huesos, se siente mal, y entonces la persona no entiende, y en realidad es que está creciendo, y es verdad. Eso le pasó a mi hija hace poco, y mi esposa preocupada que tiene la niña, dice que le duele esto, lo aquello, que le va a venir la regla. De no te preocupes, que ella está creciendo. Será, yo nunca he escuchado eso, pero el mensaje lo dice. Y aquí está diciendo en lo espiritual, solamente son dolores de gracia, o sea, las críticas, los problemas por causa de coger la palabra en serio, son dolores de crecimiento de su gracia. Muestra que ustedes se han separado para ser cristianos. Amén. ¿Aprendieron algo? Yo lo aprendí hoy. Entonces, para aportarse debidamente, para vivir debidamente, para obedecer todo mandamiento de Dios, y es un voto nazareo, el separarse, un llamado de Dios que lo separa a uno de las cosas del mundo. Yo creo en esta noche que todo hombre y mujer, todo muchacho y muchacha que nace del Espíritu de Dios es un nazareo para el Señor. Oiga, todo muchacho y muchacha que nace del Espíritu de Dios es un nazareo para el Señor, ya ha sido apartado, separado, ya está sellado. ¿Dice así la Biblia?
y no contristéis al Espíritu Santo con el cual ha sido sellado hasta el día de vuestra redención. Y miren lo que dice aquí, porque nos lleva a la Escritura, que el Espíritu Santo es lo único que hace esa separación y esa reseña. Y el Nicodemo que dice San Juan 3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aún más abajo dice, y el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, que es el Espíritu Santo. No puede entender el Evangelio, no puede entender por qué propósito Dios lo trajo a esta tierra, no puede entender por qué es que Dios ha hecho todo este asunto, ha permitido tantas cosas, no solamente para que usted sea salvo y ya, y se siente ya, yo soy salvo y los demás se jodieron, gloria a Dios. No, ese no es el propósito. Hay mucha gente que no lo ha entendido. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo y no tienen el Espíritu Santo. Y andan buscando. ¿Qué andan buscando? Plata. Porque esta edad, dice la Biblia que es una edad rica, dice que son ricos. Andan buscando plata, fama, ser algo que no lo es. Eso andan buscando. Pero los verdaderos hijos de Dios con voto nazareo, que han recibido el Espíritu Santo por nuevo nacimiento, estas personas entienden el reino de Dios. Y el reino de Dios no es en dinero, ni en nada de las cosas. Los mismos tremendos hombres de Dios, apóstol Pablo y todos estos hombres, fueron gente sufrida, que llevaban de la rume, como me dice vulgarmente, terrible. Pero ¿qué dice Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. La pregunta es esta, hermano. Si usted y yo, ¿por qué le tenemos tanto temor en obedecer la palabra de la cabalidad? ¿Cuál es el temor? ¿Qué puede ser lo peor humanamente hablando que le pueda pasar a usted o a mí en una prueba? ¿Morirse? Humanamente sí, hablando. Y la gente le tiene temor a eso. ¿Por qué? Porque no saben ni de dónde vienen ni para dónde van. O si saben para dónde van y no quieren ir tan rápido. Sencillo. ¿Cierto que sí? Pero te digo y te pregunto, ¿no se supone que si usted ya se arrepintió, ha recibido el nuevo nacimiento y tiene el bautismo del Espíritu Santo, usted ya no tiene vida eterna? ¿Cuál es el problema de obedecerle al Señor, de caminar en su palabra sin importar si el mundo le viene encima? Se supone que tiene vida eterna. Una persona que está dudando de la palabra, de si la pongo en práctica no es porque no tiene vida eterna. Es sencillo. Y le voy a mostrar el extracto. Está obras en la fe expresada. Se lo voy a decir porque Dios me confrontó con eso y esto lo tienen que saber mis hermanos, porque este es un lugar de corrección. Obras de fe expresada. Verso 90. Hablando de que Abraham fue justificado por sus obras. Amén. Y le fue contado por justicia. Y dice así. Y eso es lo mismo con nosotros, porque nuestras obras expresan la fe que tenemos. Pero si tenemos temor de actuar en base a lo que creemos, entonces no lo creemos. ¿Ven? Tienen que creerlo. Oiga, si usted y yo tenemos temor de poner en práctica la palabra de Dios y lo que dice el mensaje, entonces no creemos. No nos digamos mentiras, ni nos engañen, y no traten de engañar a nadie, porque él no puede ser burlado ni engañado. No creemos. Si la Biblia dice, sin dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre, y cualquier lluvinita lo apaga usted en su casa, teniendo salud, teniendo un transporte, teniendo dos piernas para caminar y llegar al punto, si usted se deja amedrentar por una lluvia, hermano, no cree. Es sencillo, no cree. Aquí lo dice el mensaje. Si usted le da temor, se lo va a repetir. Si usted tiene temor de actuar en base a lo que cree, entonces no lo cree. Si hay temor. ¿Por qué tanto temor de poner en práctica que la Biblia dice que el que pide prestado es el siervo del que le presta? Si ahí dice que usted debe ser siervo de Jesucristo. ¿Cuál es el temor de poner en práctica la palabra? Porque dudamos, porque no creemos que Él sea el proveedor o Jireh. No lo creemos. Porque si estás enfermo, primero vas a donde el médico y no a donde Dios. Porque no cree, porque la fe no le alcanza para creer en sanidad divina. Porque si el mensaje dice, yo me voy a confrontar por si gloria a Dios que me ayudó Dios. Por eso, desde este púlpito se dijo, mire, la caja del diablo en la casa estorba las oraciones. Muchas oraciones son estorbadas por eso, porque es un anatema. Todos sabemos eso. ¿Y cuántos han tenido el valor de pararse por la palabra? Porque no creen, no creen. Amén. Usted no puede creer una parte del mensaje de la Biblia y descreer otra.
No está en nada, está muerto. ¿Pero por qué es? Porque no tiene ni el nuevo nacimiento ni el bautismo del Espíritu Santo. No lo tiene. Porque el Espíritu Santo lo lleva a toda verdad, a toda justicia, a cumplir. Así le venga la muerte encima por eso. Pero si ya tienes vida eterna, ¿cuál es el miedo? Si ya tienes vida eterna, antes mejor, vas derecho para allá. Amén. Y con galardones y todo. ¿No es así? Entonces, ¿cuál es el temor de salir a predicar y evangelizar y hablar y para ser duro por el mensaje y por la palabra? ¿Cuál es el miedo? Si ya tienes vida eterna. Cuando usted tiene vida eterna, mire, el perfecto amor echa fuera el temor. Dice la Biblia, el perfecto amor es Dios mismo. La Biblia dice que Dios es amor. Amén. Dios es amor. Y la Biblia dice que Dios aborrece que un llamado cristiano hijo de Dios tenga temor. Eso es una ofensa para Dios. Es una ofensa. Porque el diablo me pega de ahí. Porque el mismo Job dijo, lo que me temía, esto me ha sobrevenido. Lo dijo Job. Y la ciencia ha comprobado científicamente que cuando usted le muestra miedo a un perro, el cuerpo genera algo que solo el perro huele y se le tira el perro encima. Y el diablo también huele el miedo. Él no puede saber lo que está pensando. Pero si mira tu actitud frente a la palabra y sabe cuál es tu temor. Alguien por ahí me decía que en esa alta, mi mayor temor es que este hijo único que yo tengo se muera, le pase algo. Es el único que tengo. Que no diga eso. No diga eso. Porque lo que se le teme, eso es lo que se le viene encima. Hay gente que le teme obedecer la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque creen que Dios no va a responder. Ese es el problema. Entonces, hermanos, Dios llama a una separación total de la incredulidad. Y a Dios hay que tomarlo en serio. Si usted dice que usted es creyente, que usted es cristiano, que usted es un hijo de Dios, que cree que el mensaje es duro por el mensaje y por la palabra, así le venga la muerte encima. Pero el muerte es un súbdito nuestro. Si usted ha cuadrado con los requisitos de Dios, no es que lo pasa al otro lado de Jordán y se encuentra con su creador. ¿Cuál es el problema? Amén. No tenga temor, hermano. Ya lo voy a dejar. Nosotros lo decidimos a veces, decimos bien, esta persona no tuvo suficiente fe, esta persona no hizo esto y lo otro. Hay una razón aquí para eso, existe una razón. Muchas veces es pecado sin confesar. Uno puede echarle un galón de aceite a una persona y gritar hasta quedar ronco y eso nunca moverá al diablo. No, señor, usted tiene que confesar eso. Eso es lo que hace el discernimiento diciendo, arregle eso. Hermano, entonces usted está clamando, está cuadrando, tratando de cuadrar con la escritura y no sucede algo, entonces que hay algo errado. Pecado sin confesar. Amén. Pero dice aquí, si yo pudiera sacar un doctorado y una licenciatura y mostrarles mis credenciales de una cierta organización o de algún colegio, ese colegio reconocería esa credencial. Pero la única credencial que tiene un creyente es la palabra de Dios, viviendo en él. Es la única credencial, declarando que Jesucristo vive en esa persona. Eso es un nazareo separado para el Señor, que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Eso es la credencial, la carta leída. Amén. Yo sé que mucha gente, por más que los critiquen, y a mucha gente anhelaría tener el 10% de lo que Dios le ha dado a usted, no solo en material, porque la gente no solo envidia en lo material, la gente envidia que usted tenga paz. Y que a pesar de la dificultad y los problemas, usted esté en calma, esperando que el Señor, y que al final Dios siempre venga a lo último y lo rescate y lo ayude. Dios, la gente envidia eso. Amén. Entonces, eso es una carta de, eso es una credencial. La Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, tomarán cosas mortíferas y no le haría daño. Dice que sobre los enfermos pondríamos nuestra mano y sanarían. Amén. Entonces, la palabra, viviendo el creyente y siendo manifestada, esto muestra que la palabra de Dios vive en él, dice el mensaje. Ahora, el primer Adán que nació en el mundo, o que nació sino creado por Dios, el primer Adán se separó a sí mismo de la palabra para su esposa. Ahora, él pudo haber permanecido con la palabra si hubiera querido, pero él mismo se separó de la palabra para estar con su esposa. Eso es exactamente lo que el miembro carnal común de iglesia hace hoy. Se separan ellos mismos de la verdadera palabra viviente para aferrarse a su iglesia. Eva puso en duda la palabra, si Dios castigaría o no. Satanás trajo la duda, Eva lo creyó.
Oiga, eso es exactamente lo que el miembro carnal común de hoy hace. Se separa de la palabra para aferrarse a lo que dice la iglesia. Dice, y entonces cuando la iglesia hoy pone en duda la palabra, ¿será él el mismo? ¿Vivirá aún él en su iglesia y obrará sus señales y maravillas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra? Lo cual con tanta certeza nos prometió en San Juan 14:12. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Estas señales seguirán a los que creen, les seguirán. La duda es para la gente hoy. ¿Será que realmente quiere decir eso? Y cuando ustedes aceptan lo que dice la iglesia, ¿realmente querrá decir eso? Entonces ustedes mismos se ponen en la misma condición que Adán y se unen con la mujer de la iglesia de este mundo, y ustedes mismos se separan de las bendiciones que Dios ha prometido a todo creyente, que se separe del mundo para la palabra. Ahora esa es la verdad. Hace esa comparación. Adán hizo eso. ¿Por qué Satanás no tentó a Adán? Porque era creación original de Dios, directamente un hijo de Dios. Pero la mujer sabemos que era un subproducto. Amén. Por eso Satanás no le metió al hijo de Dios directamente. Pero mire, el hijo de Dios tiene esa opción: o lo toma o lo deja, o cree o no cree. Y él decidió redimir a su esposa y hacerse partícipe del pecado, por tanto fue excluido. Pero vino un segundo Adán, Jesucristo. Amén. A redimir lo que había perdido. Hermanos, este mensaje se llama: Dios requiere una separación total de la incredulidad. Amén. Y aquí lo dice aquí al último: Dios ha prometido a todo creyente que se separe del mundo para la palabra, Jesucristo. Ahora, esta es la verdad. Dice que ustedes mismos se separan de las bendiciones que Dios ha prometido. ¿Por qué? Porque no se cree, porque no se obedece. Amén. Hay que separarnos, hermanos, de todo lo que llama incredulidad, tanto en lo espiritual como en lo material y en lo que vive en el mundo. Amén. Eso es lo que Dios ha dicho hoy, una separación total. Y eso es lo que Dios siempre hace, una separación total de la incredulidad. En nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestra congregación y en todo entorno. Siempre Dios lo va a hacer. Si es que usted en verdad es un hijo de Dios, pues está en proceso de ser un hijo de Dios adoptado. Amén. Dios les bendiga. Si Dios lo permite, seguiremos con ese tema, porque la orden que me dieron fue lea. Porque el mismo apóstol Pablo dijo: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y el mensajero que nos tocó hoy día dijo: digan lo que dicen las cintas. Amén. Y mire que todo cuadra con la Biblia. Pongámonos de pie. Soberano Dios y Padre celestial, creador de los cielos y de la tierra, la gloria, la honra y el poder sea para ti. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo yo te pido que esta palabra que ha sido voceada desde este lugar de corrección sea hallada, Señor, en mis hermanos, halle cabida en sus corazones y sean inscritas en las tablas de su corazón, y que no sean borradas jamás. Padre, yo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Obra con poder, Señor, para que mis hermanos tengan el valor, Señor, y que el Espíritu Santo los ayude para echar fuera el temor y puedan pararse duro por tu palabra, Señor, Dios de la creación. Tu palabra dice, Señor, que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.